El día de hoy, 1 de enero, te quiero dar la bienvenida a un año que Dios tiene prometido para nosotros. Estoy segura va a ser fabuloso. Todo lo que nos pasa a nosotros, sus hijos que lo amamos, todas las cosas nos sirven para bien. Dios es Padre por excelencia. Si ustedes llaman Padre a Dios, que juzga a cada uno según sus hechos y sin hacer distinción entre personas, deben mostrarle reverencia durante todo el tiempo que vivan en este mundo. Primera de Pedro 1:17. Cuando somos padres, lo único que deseamos de verdad es que podamos ser valorados. Aquí Dios es un Padre por excelencia. Él quiere darnos las mejores cosas para que nosotros podamos realmente gozar de todas las cosas buenas que Él tiene para nosotros en este mundo. Lo que muchas veces tú quieres darle a tus hijos es mucho mejor que a veces lo que ellos mismos quieren. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. No dudemos. Vamos a continuar leyendo la Biblia en 2 de Samuel 12, del 1 al 31. Quiero recordarles que en esta historia vemos cómo David, el rey David, comete adulterio y después asesinato. Y en el versículo número 27 del capítulo 11 dice: una vez cumplido el periodo de luto, David mandó a que le trajeran al palacio y pasó a ser una de sus esposas. Luego ella dio a luz un hijo, pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Vamos a leer el subtítulo. Dice: Natán reprende a David. Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad. Uno era rico y otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso. Y él la acunaba como a una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño, de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Vamos a leer la descripción del versículo 1. Como profeta, Natán debía confrontar el pecado, incluso el pecado de un rey. Necesitó mucho valor, sabiduría y tacto para hablarle a David de una manera que le hiciera reconocer sus maldades. Cuando tenga que confrontar a alguien con un mensaje desagradable, pídale a Dios que le dé valor, sabiduría y tacto. Si quiere que esa persona reaccione de manera positiva, piense bien lo que le va a decir. La forma de presentar un mensaje puede ser tan importante como lo que dice. Sazone sus palabras con sabiduría. Por supuesto, es importante tener ese tacto para hablar con las personas y muchas veces pues confrontarlos con el pecado. Te digo la verdad, me ha costado a mí mucho trabajo. En algunas ocasiones han molestado conmigo por la forma como digo las cosas y pues le he pedido a Dios que me dé sabiduría cuando Él lo pone en mi corazón para que de esa manera yo pueda mostrarle a las personas lo que Él quiere que yo les diga. La verdad es que no me gusta ser como muy metiche, pero cuando Dios te pone que digas algo, tu deber es decirlo. Así es que en este caso, Natán fue utilizado para poder decirle a David acerca del pecado que estaba cometiendo. Estoy señalando y subrayando porque hay cosas que son muy interesantes para que nosotros podamos
conocer en la Biblia. Y estas son cosas y puntos en donde la Biblia nos enseña aquí a que seamos prudentes en la manera de hablar. Seguimos con el versículo 5. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como el Señor vive, juro, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por las que robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. El Señor, Dios de Israel, dice: yo te ungí, rey de Israel, y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urias, el hitita, con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urias para que sea tu mujer. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a vista de todo Israel. Te leeré la descripción, viene. Ya había pasado un año. David se había vuelto tan insensible y sus propios pecados que no se dio cuenta de que él era el villano de la historia de Natán. Muy a menudo los errores que condenamos en otros son los mismos que nosotros cometemos. Entonces esto lo voy a subrayar con rojo. Muchas veces, o muy a menudo, lo que condenamos en otros son nuestros propios errores. ¿Qué amigos, socios o miembros de su familia les son difíciles de aceptar, pero fáciles de criticar? En vez de tratar de cambiarle su manera de ser, pídale a Dios que le dé a usted un corazón comprensivo y humildad para reconocer sus propios defectos. Es posible que se dé cuenta de que al estar condenando a los demás, se ha estado condenando a sí mismo. Está muy entendible. ¿Qué amigos o socios tienes o miembros de tu familia que te son difíciles de aceptar, pero son fáciles de criticar? Vamos a leer la descripción del versículo del 10 al 14. Las predicaciones de estos versículos se cumplieron debido a que David asesinó a Urias y le quitó a su mujer. Su familia se vio plagada de homicidios. Esto lo vamos a ver en Samuel 13, del 26 al 29, 18, 14, 15 y en Primera de Reyes. Su propia casa se rebeló contra él. Otro hombre se acostó con sus mujeres a la vista del pueblo y su primer hijo, con Betsabé, murió. Si David hubiera sabido las consecuencias dolorosas de su pecado, quizás no se habría dejado llevar por los placeres del momento. Continuamos. David confiesa su culpa. Entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor, con lo que hiciste, tu hijo morirá.
Después que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo que David tuvo con la esposa de Urías. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo, y no comió, y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Finalmente, al séptimo día, el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo. Se decían, ¿qué locura hará cuando le digamos que el niño murió? Cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño?, preguntó. Sí, le contestaron, ya murió. De inmediato David se levantó del suelo y se lavó, se puso lociones y se cambió de ropa. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. Sus consejeros estaban asombrados. No lo entendemos, le dijeron. Mientras el niño aún vivía, lloraba y rehusaba comer. Pero ahora que el niño ha muerto, usted terminó el duelo y de nuevo está comiendo. Ayuné y oré, respondió David, mientras el niño vivía, porque me dije, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Pero, ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. Luego David consoló a Betsabé, su esposa, y se acostó con ella. Entonces ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, y David lo llamó Salomón. El Señor amó al niño y mandó decir por medio del profeta Natán que deberían llamarlo Jedidías, que significa amado del Señor, como el Señor había ordenado. Te voy a leer la descripción que viene del versículo 13. En el versículo 13 leímos, entonces David contestó a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. En la descripción dice, durante este incidente, David escribió el Salmo 51, el cual nos da una valiosa perspectiva de su carácter y nos ofrece esperanza. No importa lo culpable que se sienta o lo malo que sea el pecado que haya cometido, usted puede presentarse ante Dios y confesar todo lo que está en su corazón y pedirle perdón como lo hizo David. Hay perdón para nosotros cuando pecamos. David también escribió el Salmo 32 que expresa el gozo que sintió después de ser perdonado. Vamos a subrayar en donde dice, no importa lo culpable que te sientas o lo malo que sea el pecado que hayas cometido. Usted primero preséntate delante de Dios, confiesa todo lo que está en tu corazón y pide perdón, como lo hizo David. Hay perdón. Sí vemos, por supuesto, que Dios se enojó, pero lo perdonó. David se arrepintió y dijo, hay perdón para nosotros cuando pecamos. David también escribió el Salmo 32, donde expresa el gozo que sintió después de haber sido perdonado. En la descripción del versículo 14 vemos, David admitió su pecado y lo confesó, pero el juicio de Dios fue que su hijo muriera. Las consecuencias del pecado de David fueron irreversibles. Hay ocasiones cuando una disculpa no resuelve la situación. Dios puede perdonarlos y restaurar nuestra relación con Él, pero eso no quiere decir que eliminará las consecuencias de nuestras malas acciones. Si alguna vez nos vemos tentados a decir a nosotros mismos, si esto que hago es malo, ¿puedo pedirle perdón a Dios? Debemos recordar que podemos echar a andar situaciones cuyas consecuencias son irreversibles. Antes de que cometas un pecado, piensa que todo
puede tener consecuencias terribles, que a lo mejor no solamente te van a afectar a ti, sino a tus generaciones. Así es que evitemos esto. Si alguna vez tentados a decirnos a nosotros mismos, o sea, sabes que vas a pecar, pero te dices, bueno, si esto que hago es malo, pero después puedo pedirle perdón. Ten cuidado. Debemos recordar que podemos echar a andar situaciones cuyas consecuencias son irreversibles. ¿Por qué debería morir ese niño? El juicio no fue sobre el niño por haber sido concebido durante el matrimonio, sino sobre David, por su pecado. David y Betsabé merecían morir, pero Dios les perdonó la vida y en su lugar tomó la del niño. Dios todavía tenía asuntos que completar por medio de David en el establecimiento del reino. La muerte del niño fue un castigo terrible para David y Betsabé. También es posible que si el niño hubiera vivido, el nombre de Dios habría sido deshonrado entre los vecinos paganos de Israel. ¿Qué habrían pensado de un Dios que recompense el homicidio y el adulterio de un heredero? La muerte de un bebé es trágica, pero despreciar a Dios acarrea la muerte para naciones enteras. Aunque Dios perdonó el pecado de David sin demora, no anuló las consecuencias. Así que debemos de pensar en qué consecuencias podríamos tener nosotros si hacemos lo incorrecto pensando en, no importa, al fin que de todos modos Dios me va a perdonar. David no se obsesionó con su pecado. Se acercó a Dios y recibió su perdón. Y Dios le permitió que comenzara su vida de nuevo. Incluso el nombre de Dios le dio a Salomón Jedidías, que significa amado del Señor. Era un recordatorio de la gracia de Dios. Cuando nos acercamos a Dios y recibimos su perdón y cambiamos nuestra manera de vivir, Él nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. Para sentirse perdonado como David, reconozca su pecado ante Dios y vuélvase a Él. Luego siga adelante en su vida con su enfoque renovado. ¿Ok? Para sentirse perdonado como David, reconozca su pecado, vuélvase a Él. Esto significa deja de pecar. Sé que muchas veces cuesta trabajo. Hay pecados que realmente nos gustan, que creemos que están bien porque en el momento nos hacen sentir muy bien, nos hacen sentir felices, pero al final tiene consecuencias terribles. Así que hoy podemos solamente decirle no al pecado antes de empezar a cometerlo. Del versículo 22 al 23 viene: quizá la experiencia más amarga de la vida sea la muerte de un hijo. Para encontrar consuelo en circunstancias difíciles como esa, vea Salmos 16, 9 al 11, 17, 15 e Isaías 40, 50. Leemos la descripción del versículo 24. Dice: luego David consoló a Betsabé y se acostó con ella. Entonces ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Salomón fue el cuarto hijo de David y Betsabé. Por lo tanto, pasaron varios años entre la muerte de su primer hijo y el nacimiento de Salomón. Es posible que Betsabé aún estuviera triste por la muerte de su hijo. Continuamos con... terminamos hasta aquí, hasta el 31 del libro de Samuel. Aquí Dios prácticamente nos está hablando a través de la vida de David, en donde nos menciona que no importa el pecado que tengamos, podemos tener derecho a llegar delante de Él, arrepentirnos, y Él nos recibirá. Y Él tiene el poder de amar a nuestra descendencia. Entonces es en este momento en donde le podemos dar gracias a Dios, porque no somos perfectos, cometemos errores, pero Dios siempre, toda la vida está ahí
buscándonos porque nos ama y nos perdona. Seguimos con Salmos 119. En 65:80. Señor, has hecho muchas cosas buenas a mi favor, tal como lo prometiste. Creo en tus mandatos. Ahora enséñame el buen juicio y dame conocimiento. Yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. Tú eres bueno y haces únicamente el bien. Enséñame tus decretos. Los arrogantes me difaman con mentiras, pero la verdad es que obedezco tus mandamientos con todo el corazón. El corazón de ellos es torpe y necio. Yo, en cambio, me deleito en tus enseñanzas. El sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Tus enseñanzas son más valiosas para mí que millones en oro y plata. Tú me hiciste, me creaste, ahora dame la sensatez de seguir tus mandatos, que todos los que te temen encuentren en mí un motivo de alegría, porque he puesto mi esperanza en tu palabra. Señor, sé que tus ordenanzas son justas, me disciplinaste porque lo necesitaba, ahora deja que tu amor inagotable me consuele, tal como le prometiste a este siervo tuyo. Rodéame con tus tiernas misericordias para que viva, porque tus enseñanzas son mi deleite. Trae deshonra sobre los arrogantes que mintieron sobre mí. Mientras tanto, me concentraré en tus mandamientos. Permite que esté unido a todos los que te temen, los que conocen tus leyes, que sea intachable en guardar tus decretos. Entonces, nunca seré avergonzado. Este es el Salmo 119, estamos leyendo del versículo 65 al 80 y voy a subrayar: Señor, has hecho muchas cosas buenas a mi favor, tal como lo prometiste. Cuando yo estoy leyendo este Salmo, no te imaginas, es como si estuviera yo escribiendo mi vida aquí. Dios ha hecho muchas cosas buenas, Él lo prometió y Él las ha cumplido. Creo en tus mandatos. Ahora enséñame el buen juicio y dame conocimiento. Muchas veces le he pedido a Dios que me ayude, que me dé sabiduría y que me diga qué hacer. Aquí vemos cómo aquí le pedían, por favor, conocimiento y sabiduría. Yo solía desviarme hasta que me disciplinaste. ¿Cuántas veces nos hemos desviado? Y nuevamente lo digo, Dios disciplina. Y a mí me ha disciplinado una increíble cantidad de veces, pero yo sé perfecto que Dios dice, Dios al hijo que ama disciplina. Pero ahora sigo de cerca tu palabra y estoy aquí leyéndote la Biblia, porque quiero que también a ti te bendiga como lo he hecho conmigo. Tú eres bueno y haces únicamente el bien. Qué lástima que a veces tengamos que repetirlo, pero Él es bueno. Aquí dice, enséñame tus decretos. Los arrogantes me difaman con mentiras. ¿Te ha pasado? ¿Has podido ver cómo muchas veces hay personas que mienten acerca de ti? Pero pues nosotros tenemos a alguien a quien llegar, a quien acudir para que nos haga justicia. Así que los arrogantes me difaman con mentiras, pero la verdad es que obedezco tus mandatos con todo el corazón. Por supuesto, Dios conoce nuestro corazón y Él sabe que no importa lo que digan. Si tú estás actuando de una manera correcta, aquí finalmente lo podemos hacer con todo el corazón. El corazón de ellos es torpe y necio. Yo, en cambio, me deleito en tus enseñanzas. El sufrimiento me hizo bien. Por supuesto, tenemos que subrayar eso. Muchas veces pasan cosas y sufrimos, pero si reconocemos que esas cosas nos han hecho bien, es fantástico, porque dice, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Si Dios te dice, no hagas esto,
y tú lo haces y después te disciplina, te das cuenta que solamente lo hizo porque te ama y porque te quería evitar algo feo, ¿no? Y aquí, bueno, pues Dios dice que a veces utiliza esas cosas para que volteemos a Él y prestemos atención en lo que Él ya nos había dicho. Tus enseñanzas son valiosas para mí, que son más valiosas para mí que millones en oro y plata. Al día de hoy yo entiendo que la sabiduría de Dios te puede hacer mucho más feliz que todo el dinero. ¿Sabes cuántas personas tienen mucho dinero, pero tienen tanto miedo a perderlo que viven angustiados, con miedo? Eso es lo que Dios quiere evitarnos, que nosotros no tengamos que vivir de esa manera y no dependamos de nada material, sino de Él. Tú me hiciste, estoy reconociendo que Él me hizo, Él me creó. Ahora dame la sensatez de seguir tus mandatos. Muchas veces, aunque queremos, no podemos. Entonces, aquí le estamos pidiendo y clamando, dame, Señor, ayúdame a ser sensato. Que todos los que te temen encuentren en mí un motivo de alegría. Claro, porque he puesto mi esperanza en tu palabra. Señor, sé que tus ordenanzas son justas. Me disciplinaste porque lo necesitaba. Ahora deja que tu amor inagotable me consuele. Por supuesto, a veces es maravilloso poder reconocer cuando Dios nos disciplina, pero sabíamos que lo necesitábamos, porque si no, hubiéramos seguido peor, ¿no? Rodéame con tus tiernas misericordias para que viva. Sí, yo siempre le estoy pidiendo a Dios que por favor me ayude, que me ayude y que quiero sentirlo y que quiero sentir su apapacho, su misericordia en mi vida, porque tus enseñanzas son mi deleite. Trae deshonra sobre los arrogantes que mintieron sobre mí. Por supuesto, aquí también muchas veces pedimos que sea justo, ¿no? Que no permita que las personas que nos están lastimando salgan invictas. Así que sí, o sea, somos humanos. Y aquí, bueno, vemos como el salmista también, por supuesto, estaba diciendo, trae deshonra sobre los arrogantes que mintieron sobre mí. Mientras tanto, me concentraré en tus mandamientos. Ok, yo te encargo eso, Señor, lo pongo en tus manos, pero yo me concentro en tus mandamientos. No me voy a concentrar en una venganza, no me voy a concentrar en hacerle yo daño. Me voy a concentrar en lo que Dios quiere para mí, en todos sus mandamientos, lo que Él quiere que yo haga aquí en la tierra para Él. Permite que esté unido a todos los que te temen. Dios quiere que tengamos una congregación de personas que sean afines y pensemos aquí. O sea, a veces nos sentimos solos, sentimos que nadie nos entiende, pero aquí el salmista también dice, permíteme que esté unido a todos los que te temen. Él también deseaba tener estas amistades, estar rodeado de personas que amaban y temían a Dios. Los que conocen tus leyes, que sea intachable en guardar tus decretos. Aquí le seguimos pidiendo a Dios que nos ayude, porque por nosotros, por nuestras propias fuerzas sería difícil. Entonces, y reconocemos, nunca seré avergonzado. Nunca voy a ser avergonzado. Si yo puedo hacer literalmente, poner atención en su palabra, arrepentirme, decir no quiero, no hago, te encargo, Señor, sí me molesta, pero es tuya la justicia. Entonces esto es lo que nos está enseñando Dios, que cuando viene algún tipo de disciplina solamente es para bien y por nuestro bien y para nuestro bien. Entonces vamos con Proverbios 16, del 4 al 5. 4 y 5. El Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso al perverso para el día de la calamidad. Muchas veces decimos, pero ¿por qué me pasa eso? ¿Por qué esto? ¿Por qué el malo? También Dios así lo hizo.
el Señor ha hecho todo para sus propios propósitos. En algunas ocasiones, bueno, en alguna ocasión yo supe que lo que había pasado en mi vida había sido muy bueno, porque si tal vez yo no hubiera tenido esa vida, nunca hubiera clamado a Dios y no lo amaría como lo hago en este momento. Entonces, no me preocupa ni siquiera el perverso, porque aquí dice que también Él lo creó para algún propósito. Y si ese propósito fue que yo lo conociera y que yo lo amara como hoy lo amo, le doy gracias a Dios por todo eso que he tenido que vivir. Seguimos, también es el Proverbio, el 5. El Señor detesta a los orgullosos. Ciertamente recibirán castigo. Pues hay proverbios que la verdad no necesitan mayor explicación, creo, ¿no? Pero vamos a leer la descripción del versículo 4. Este versículo no significa que Dios creó a algunas personas para que fueran perversas, sino que Dios utiliza hasta las actividades de los perversos para llevar a cabo sus buenos propósitos. Dios no tiene límites, pero nosotros sí. Nunca seremos capaces de comprender completamente a Dios. Podemos aceptar por fe que Él es todopoderoso, completamente amoroso, perfectamente bueno, y estar seguros de que Él no es la causa del mal. Igualmente podemos confiar en que su justicia es perfecta. El mal es una condición temporal y un día Dios lo eliminará. La descripción del versículo 5, en donde dice: el Señor detesta a los orgullosos, ciertamente recibirán su castigo. Viene: el orgullo es la voz interna que le dice a uno: mi manera es la mejor. Ser orgulloso es resistir la guía de Dios y creer que somos capaces de vivir sin su ayuda. Si en algún momento se ve haciendo las cosas a su manera o menospreciando la opinión de los demás, aquí voy a subrayar con rojo, o menospreciando la opinión de los demás, el orgullo lo está controlando. Domine su orgullo y Dios lo ayudará a convertirse en la persona que Él desea que usted sea. ¿Ok? El orgullo es la voz interna de lo que dice uno. Mi manera es mejor. Cuando creemos que lo que pensamos, es conocido a personas que les comentas de Dios, pero ellos creen que lo que ellos dicen está bien porque no hacen daño a nadie, porque ellos se creen justos, porque ellos se creen buenos. Entonces creen que su manera es mejor y el orgullo no los deja darse cuenta que Dios tiene cosas mejores todavía. Ok, entonces vamos. Dios no tiene límites, pero sí seremos capaces de comprender completamente a Dios. Podemos aceptar por fe que Él es todopoderoso, completamente amoroso, perfectamente bueno, y estar seguros de que Él no es la causa del mal. Igualmente, podemos confiar en que su justicia es perfecta. El mal es una condición temporal y un día Dios lo eliminará. Continuamos con el libro de Juan 16, del 1 al 33. Ok, empezamos. Juan del 16, del versículo 1 al 33, dice: les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Eso se debe a que nunca han conocido ni al Padre ni a mí. Les digo estas cosas ahora para que cuando sucedan recuerden mi advertencia. No las mencioné antes porque todavía iba a estar un tiempo más con ustedes. Leemos
Voy a leerte literalmente la descripción desde el versículo 1 al 16. En sus últimos momentos con los discípulos, Jesús les avisó acerca de la persecución que vendría. Les dijo dónde, cuándo y por qué se iría. Y les aseguró que no estarían solos porque vendría el Espíritu Santo. Jesús sabía lo que les esperaba y no quería que su fe tambaleara o que la perdieran. Dios también quiere que usted sepa que no está solo. Cuenta con el Espíritu Santo, quien puede ayudarlo brindándole consuelo y enseñándole la verdad. Esto lo vamos a subrayar. Dios también quiere que usted sepa que no está solo. Cuenta con el Espíritu Santo, quien puede ayudarlo brindándole consuelo y enseñándote la verdad. En el versículo 2 leemos, no pasaría mucho tiempo, esta es la descripción, no pasaría mucho tiempo para que se cumpliera la profecía de que matarían a algunos de ellos. Cuando el Evangelio de Juan fue escrito, los cristianos ya eran excluidos y expulsados de las sinagogas. Antes de su conversión, el apóstol Pablo, quien era llamado Saulo, viajaba por todas partes bajo la autoridad del sumo sacerdote, buscando y persiguiendo a los cristianos. Estaba convencido de que hacía lo correcto. Enseguida, vemos como muchas personas en la actualidad creen que despreciar a Cristo, no escuchar de Él, creen que están haciendo lo correcto. Eso creía igual Saulo de Tarso. Continuamos leyendo el versículo 5. En el subtítulo vemos que dice, Jesús enseña acerca del Espíritu Santo. Ahora voy a aquel que me envió y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde voy? En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. En realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierne este mundo ya ha sido juzgado. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Aquí vemos cómo el Espíritu solamente es guiado por lo que Dios y Jesús quieren para nosotros y quieren decirnos. Viene. Enseguida leemos la descripción del versículo 5 hasta que terminemos. Ok, voy a leer. Los discípulos ya le habían preguntado a Jesús acerca de su muerte, pero nunca comprendieron lo que significaba, porque su preocupación principal era por ellos mismos. Si Jesús se iba, ¿qué pasaría con ellos? Si Jesús no cumplía con su misión, no habría la buena noticia. Si no moría en la cruz, no habría el perdón de pecados, ni la resurrección, ni la victoria sobre la muerte. Si no regresaba al Padre, el Espíritu Santo no vendría. La presencia física de Cristo en la tierra estaba limitada a un lugar a la vez, pero si se iba, podría estar presente en todas partes mediante el Espíritu Santo. 3 tareas importantes del Espíritu Santo son: 1. Convencer al mundo de su pecado y llamarlo al arrepentimiento. 2. Hacer que los pecadores reconozcan la justicia perfecta de Dios para que admitan que han fallado. 3. Mostrar que por medio de la muerte y resurrección de Jesús, el que gobierna este mundo, Satanás, ha sido juzgado y condenado. Jesús dice claramente que no creer en el pecado, Jesús dice claramente que no creer en él es pecado. O sea,
tal cual. La muerte de Cristo en la cruz puso a nuestro alcance una relación personal con Dios. Cuando confesamos nuestro pecado y creemos en Cristo, Dios nos declara justos y nos libra del castigo. Cuando confesamos nuestro pecado y creemos en Cristo, Dios nos declara justos y nos libra del castigo por nuestros pecados. La verdad a la que nos guía el Espíritu Santo es la verdad acerca de Cristo. El Espíritu también nos ayuda a discernir entre el bien y el mal. El Espíritu Santo les diría a los discípulos lo que sucedería en el futuro, o sea, les revelaría el propósito de su misión. ¿Has sentido, tú sientes, tú ya conoces tu misión, ya sabes a qué viniste a esta vida, a esta tierra, ya eres plenamente consciente? Porque en eso te puede ayudar el Espíritu Santo. La oposición que enfrentarían y el resultado final de sus esfuerzos. Estas promesas no las entendieron por completo hasta después de la muerte y resurrección de Jesús. Cuando recibieron el Espíritu Santo y éste les reveló verdades que escribieron en los libros que ahora forman el Nuevo Testamento. Lo que el día de hoy estamos leyendo ha sido inspiración del Espíritu Santo. Cuando recibieron el Espíritu y éste les reveló verdades que escribieron en los libros que ahora forman parte del Nuevo Testamento, lo que estamos ahorita leyendo. Continuamos leyendo con el subtítulo de Jesús enseña acerca de orar en su nombre. Dentro de poco ya no me verán más, pero tiempo después me verán de nuevo. Algunos de los discípulos se preguntaron unos a otros, ¿a qué se refiere cuando dice, dentro de poco no me verán, pero luego me verán y voy al Padre? ¿Qué quiere decir que dentro de poco no lo entenderemos? Jesús se dio cuenta de que querían preguntarle sobre eso, así que les dijo, ¿se están preguntando qué quise decir? Dije que dentro de poco no me verán más, pero tiempo después volverán a verme. Les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría, porque ha traído una nueva vida al mundo. Así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos, entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. Ese día no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición, porque pidan en mi nombre, les concederá la petición porque piden en mi nombre. No lo han hecho antes. Pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. En alguna ocasión yo les he dicho siempre, bueno, me encanta, que yo por supuesto esto no es con rojo, esto es con rosita. Pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. Yo siempre quise tener la certeza de que lo que yo le pidiera a Dios, Él lo iba a hacer. Y cuando Él dice, pidan en mi nombre, aquí les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre, lo voy a volver a subrayar, y Él les concederá la petición porque piden en mi nombre. No lo han hecho antes. Aquí Él dijo que antes de Él la gente no lo había hecho. Y yo te aseguro que hay muchísimas personas que antes de conocer a Cristo no sabíamos cómo pedirle a Dios algo que tuviéramos la certeza nos lo pudiera dar.
He hablado de estos asuntos en lenguaje figurativo, pero pronto dejaré de hablar en sentido figurado y les contaré acerca del Padre con toda claridad. Ese día pedirán en mi nombre. No digo que pediré al Padre de parte de ustedes, ya que el Padre mismo los ama. O sea, no significa que porque yo dependo solamente de Jesús para que Dios me escuche. Aquí Jesús tan hermoso y tan lindo nos dice, no les digo que pediré al Padre por ustedes, de parte de ustedes, ya que el Padre mismo los ama profundamente, porque ustedes me aman a mí y han creído que vine de Dios. Es cierto, vine del Padre al mundo y ahora dejaré el mundo y volveré al Padre. Entonces sus discípulos dijeron, por fin hablas con claridad y no en sentido figurado. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no es necesario que nadie te pregunte nada. Por eso creemos que viniste de Dios. ¿Por fin creen?, preguntó Jesús. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando ustedes serán dispersados. Cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. ¡Oh! Me encanta. Aquí vamos a leer la descripción a partir del versículo 16. Jesús estaba refiriéndose a su muerte, la cual ocurriría en unas cuantas horas y a su resurrección 3 días después. En el versículo 20 leemos la descripción en donde viene, les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán. En la descripción viene, qué contraste entre los discípulos y el mundo. El mundo se alegraría mientras los discípulos se lamentaban, pero en 3 días los discípulos volverían a ver a Jesús y se alegrarían. A menudo los valores del mundo son opuestos a los valores de Dios, y esto causa que los cristianos nos sintamos como extraños. Sin embargo, aunque la vida sea difícil por el momento, un día nos alegraremos. Enfoque su vista en el futuro y en las promesas de Dios. Creo que esto es importante también subrayarlo, en donde dice, a menudo los valores del mundo son opuestos a los valores de Dios, y esto a causa de que los cristianos eso hace que nosotros los cristianos nos sintamos extraños. Sin embargo, aunque la vida sea difícil por el momento, un día nos alegraremos. Enfoque su vista en el futuro y en las promesas de Dios. Del versículo 23 al 27, en la descripción viene, Jesús habla de una nueva relación entre el creyente y Dios. Antes de la resurrección de Jesús, la gente se acercaba a Dios por medio de sacerdotes, pero ahora ha nacido un nuevo día y todos los creyentes pueden acercarse a Dios directamente porque ellos mismos son sacerdotes. Tenemos el privilegio de acercarnos libremente a Dios, no porque lo merecemos, sino porque Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, nos ha hecho aceptables ante Él. Así que anteriormente era muy difícil tener el privilegio de acercarnos a Dios. Hoy solamente tienes que saber que Dios está ahí a un lado de ti esperando a que le hables. Tú cierra los ojos y habla con Él. Si vas manejando, no lo hagas, pero habla con Él. O sea, sí habla con Él, pero no cierres los ojos, a eso me refiero, no que no hables con Él. Viene del versículo 23 al 27, del 30, en donde Dios dice, Jesús, ahora entendemos que sabes todas estas cosas.
Los discípulos creyeron las palabras de Jesús porque estaban convencidos de que Él lo sabía todo. La confianza que tenían en ese momento era tan solo el primer paso hacia la gran fe que recibirían cuando el Espíritu Santo viniera a vivir en ellos. Como cristianos debemos esperar estar continuamente en conflicto con un mundo incrédulo que está fuera de sintonía con Cristo, con su nueva noticia y con su pueblo, pero al mismo tiempo podemos esperar que tendremos paz y consuelo debido a que estamos en sintonía con Él. No importa que estés mal con el mundo, que las personas te vean como loca, ¿no? No importa, aquí lo importante es cómo te está viendo Dios a ti. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Hemos podido ver en el libro de Samuel cómo David fue confrontado por el profeta Natán, en donde llegó y le dijo que Dios lo había maldecido para que pasaran todas esas cosas por el pecado que había cometido de adulterio y después asesinato. A Dios le molestó muchísimo lo que David había hecho. David lloró y sufrió muchísimo por su hijo, pero cuando su hijo murió, él se levantó, se bañó y empezó. Y entonces toda la gente estaba incrédula diciendo, o sea, ¿cómo es posible si cuando estaba enfermo estaba demasiado triste y ahora sí? Aquí Dios nos muestra que está bien que estamos sufriendo por el pecado que cometimos, pero es importante dejarlo atrás. Dios no está juzgándonos continuamente por lo mismo. Si tú llegas y le pides perdón, para Dios es suficiente. David se bañó y siguió de nuevo y le dijo a la gente, ¿y qué caso tiene seguir sufriendo si al final esto ya está? Hoy yo te puedo decir que cuando tú cometes un pecado, puedes llegar delante de Dios, le pides perdón y sigue con tu vida, porque eso es lo que Dios quiere. Quiere que cumplas sus objetivos y la misión que tiene para ti aquí. ¿Ok? Fue de ahí en donde nació Salomón. Así que, bueno, después vamos a leer la historia de Salomón, pero la hemos escuchado. En el libro de Salmos realmente es poder reconocer que necesitamos muchas veces ser disciplinados, pero que conocemos los mandatos y los decretos y Él prácticamente nos da para seguir adelante. Y en el libro de Proverbios, bueno, nos está exhortando literalmente, a ver, a que podamos confiar en Él y que Él ha hecho todo para sus propios propósitos. Y, por supuesto, a no ser orgullosos. Y en el libro de Juan, hoy volvimos a leer cómo Dios les habla a sus discípulos de lo que tenía que pasar. Él tenía que morir para poder dejarnos su espíritu, el cual nos iba a dar este poder, estas ganas, esta energía, esta valentía para poder llegar y querer compartir con las personas todo ese tesoro que Él nos ha dado. Yo hoy le doy gracias a Dios por tu vida. Gracias si te estás terminando de ver este video. Sé que tú, por supuesto, en tu casa puedes sentarte y leer la Biblia. Lo único que yo te recomiendo hacer es aceptar a Cristo en tu corazón. Si tú ya lo tienes, por supuesto, solamente dile: Dios, dame discernimiento, ayúdame a entender tu palabra. ¿Qué es lo que tú quieres que yo aprenda y yo me quede? Créeme, a veces, aunque pensemos que estamos pues solo leyendo algo, no, te va a impactar, o sea, te va a impactar cuando tú te pongas en manos de Dios y le digas a Dios que por favor perdone tus pecados, a Cristo que entre en tu corazón, que no sea tu propio entendimiento el que quiera aquí conocer de qué se trata esto, porque de verdad así va a ser muy difícil que le entiendas. Permite que el Espíritu que Dios te dio, ese Espíritu Santo que tienes dentro de ti, sea el que te guíe. Permite que sea tu Espíritu Santo el que te enseñe lo que Dios
quiere para tu vida. Él nos habla siempre de maneras diferentes. Puedo leerlo y a mí me está diciendo una cosa y a tu espíritu te está diciendo otra. Entonces no dudes que Dios hizo algo maravilloso al poder darnos un manual de vida. Y con este manual te aseguro, vas a tener la victoria. Pon esa esperanza en todas esas promesas que Dios nos ha dado. Muy bien, pues vamos a terminar orando por ti y por todas nuestras necesidades. Señor, te doy gracias por permitirme leer tu palabra. Te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tú bendigas, Señor, lo que yo estoy haciendo para que mi espíritu sea el que le lea al espíritu de la persona que está viendo hoy este video, para que sepa, Señor, cuánto tú los amas. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Danos discernimiento, sabiduría, Señor, para que todas las cosas, Señor, que estemos haciendo sean bendecidas por ti. Tómanos, Señor, en tus brazos para que podamos, Señor, tener esa valentía. Ayúdanos, Señor, a sentirnos apapachados de ti, Señor. Y te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que este año 2021 que viene nos des nuevas fuerzas como las águilas, Señor, para poder seguir haciendo lo que tú nos has dicho. Te pido en el nombre de Jesús por la persona que está viendo este video, Señor, y que por favor, Dios, perdones, Dios, nuestros pecados, sus pecados, de los que se acuerde, de los que no se acuerde. A Cristo, por favor, entra en su corazón, si es que todavía no habitas ahí, Señor. Ayúdalo, Señor, a tener ese impacto por medio de ese Espíritu Santo que tú nos has dejado, para tener revelación en su vida, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa abundancia y sobreabundancia de esa vida que tú has traído para nosotros. Ayúdanos a gozarnos en medio de la tribulación y a tener esperanza, Señor, en este año 2021, en que todas las cosas, Señor, que nos pasan a tus hijos que te amamos, a todos tus hijos que te amamos, nos sirvan para bien. Yo te pido, Señor, si la persona que está viendo este video todavía no te ama con toda su alma y con todo su corazón, tú, Señor, la tomes en tus manos y permitas que ella sienta ese amor, Señor, tan grande y maravilloso que tú nos has dado. Te agradezco, Señor, por todo tu amor y te pido, Señor, envíes ángeles alrededor de nosotros. Quita, Señor, si tú quieres de este mundo esa pandemia, Señor. Sabemos que cosas peores van a venir, pero en este momento, Señor, permite que las personas que están viendo esto puedan, Señor, clamar a ti y tú tengas misericordia de nosotros para que ninguna plaga, Señor, toque nuestra casa. Gracias por todo tu amor nuevamente, papito mío. Te amo, Señor. Yo te bendigo y te pido me bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Me dio muchísimo gusto compartir este día contigo. Te mando un muy fuerte abrazo. Mi nombre es Connie Kong.